Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Estamos en el martes 22 de marzo. Hoy es un día que a mí me gusta recordar, porque un día como hoy, precisamente 2 días antes del asesinato de Monseñor Romero, asesinaron al padre Luis Espinal en Bolivia, sacerdote jesuita, que al igual que Monseñor Romero era una voz profética para ese pueblo y fue fusilado con los ojos abiertos. No quiso la venda. Hay toda una historia alrededor de ese gran personaje 2 días antes, 22 de marzo de 1980. Les cuento que hoy vamos a finalizar esta homilía del 13 de enero porque no tengo el audio completo, los demás están deformados. Y mañana vamos a comenzar entonces la del 20 de enero de 1980. Pero creo que lo que hemos compartido ha sido suficiente, sobre todo para que tengamos claro cómo Monseñor Romero tenía la claridad de los 3 proyectos políticos que existían en el país: el del gobierno, el de la oligarquía y el de las organizaciones populares. ¿Por cuál de los 3 se inclina Monseñor? Hoy es el momento de escuchar qué dice Monseñor sobre esos 3 proyectos. ¿Cuál es el que le gusta más a Monseñor Romero? ¿Hay alguno en especial? Monseñor Romero es enfático. Ninguno. Así es la respuesta. Ninguno. Porque ninguno toma en cuenta a Dios. Ninguno toma en cuenta a la persona. Dice Monseñor, comenzando así: finalmente, el otro proyecto político es el de la oligarquía. Y ahí desarrolla Monseñor eso. Nosotros hemos extraído una frase para la frase del día de hoy, el segmento siguiente. Dice Monseñor: la Iglesia no tiene que identificarse con ningún proyecto, no es su competencia. Ella debe apoyar cualquier proceso en beneficio popular. De ahí que mi voz, los domingos anteriores, cuando pedía salvemos el proceso, quería decir precisamente apoyar las aspiraciones nobles del pueblo, no traicionarle, empujar el carro hacia la solución definitiva. Creo que el proyecto, el que el país necesita, no es el que necesite de armas para imponerse, sino el que realmente aglutine más salvadoreños, porque es el que objetivamente representa los intereses de las grandes mayorías. Esta es la frase que hemos escogido para hoy. Y de ahí desarrolla, Monseñor, por qué él enfatiza que el proceso que hay que apoyar es el que no necesite de armas para imponerse, sino el que tome en cuenta las mayorías. Ni el gobierno, ni la oligarquía, ni las organizaciones tenían la moral para representar a las grandes mayorías. Este es un proceso, y Monseñor luchó por salvar el proceso que fuera poco a poco tomando en cuenta esas mayorías. Pero eso no llegó. Eso lo traicionaron. Eso fracasó. Hoy entonces, les digo, lamentablemente no tenemos todo el compendio en audio porque está defectuoso. Hasta aquí vamos a llegar con la homilía del 16 de enero de 1980. Pero mañana vamos a comenzar la del 20 de enero. Esa la tenemos completa y vamos a ir así haciendo las secciones, ¿verdad? Así de que gracias a todos ustedes que se sintonizan con este programa y gracias a Dios que tenemos las energías y tenemos la fuerza para estar día a día con Monseñor Romero en este programa
Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Oigamos a Monseñor. Finalmente, el otro proyecto político es el de la oligarquía, que está tratando de organizar y ampliar sus fuerzas para defender sus intereses. Nuevamente, a nombre de nuestro pueblo y de nuestra iglesia, les hago un nuevo llamado para que oigan la voz de Dios y compartan con todos gustosamente el poder y las riquezas, en vez de provocar una guerra civil que nos ahogue en sangre. Todavía es tiempo de quitar los anillos para que no les vayan a quitar la mano. La iglesia no tiene que identificarse con ningún proyecto. No es su competencia. Ella debe apoyar cualquier proceso de beneficio popular. De allí que mi voz los domingos anteriores, cuando pedía salvemos el proceso, quería decir precisamente apoyar las aspiraciones nobles del pueblo, no traicionarle, empujar el cambio a la solución definitiva. Creo que el proyecto, el que el país necesita, no es el que necesite de armas para imponerse, sino el que realmente aglutine más salvadoreños, porque es el que objetivamente representa los intereses de las grandes mayorías. Es aquí donde nuevamente me dirijo a esa masa silenciosa que aún está al margen. Y no crean que aquí yo estoy empujando a que se organicen en las organizaciones que ya existen. Entiéndanme bien, no es eso lo que quiero decir. Quiero decirles que todos seamos protagonistas del futuro, que analicemos con objetividad, no nos dejemos llevar de la emotividad, de la euforia, del nerviosismo, que seamos críticos, con actitudes varoniles y maduras, que hagamos en nosotros esa identidad tan necesaria entre el cristiano, que es fruto de un bautismo que lo compromete con Cristo, y el haber nacido en este país que nos compromete con el país, que sepamos dar fe y política desde una crítica de pensamiento que sea verdaderamente la realización de mi propia personalidad. Esto es lo que he querido decir hoy, cuando he dicho que el bautismo del cual hemos hablado hoy no nos aliena de nuestra realidad nacional, pero nos da nuevos criterios, nuevas capacidades. Tratemos de conocer la identidad de nuestra religión, qué somos como bautizados, porque así también sabremos decir qué somos como cristianos, y si tenemos voz política, cuál será el quehacer político sin traicionar esta identidad cristiana. Hay muchos hombres, jóvenes sobre todo, en este trabajo de la política actual del país. Yo me alegro de esta sensibilidad social y política de la patria. Es un don que hay que agradecerle a Dios, pero hay que saberlo encauzar. Y aquí están los cauces en la liturgia de hoy. Que cada salvadoreño haga honor no solamente a su compromiso político concreto, sino a su compromiso de cristiano, para que sea de verdad, desde la salvadora de Cristo, un elemento vivo en la salvación de su propio país. Continuamos con su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio en este miércoles 22 de marzo, a 2 días ya de la celebración grande de nuestro santo Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdames, santo para la Iglesia Católica y mártir, amigo, papá, hermano, compañero de muchas latitudes para muchas personas en el mundo. El día de hoy vamos a continuar con las lecturas que nos van acercando, que nos van llevando al momento grande de la Semana Santa. Tenemos como primera lectura al profeta Isaías.
Isaías, lo hemos dicho en varias ocasiones y tenemos que seguirlo diciendo, es el profeta de la universalidad. Isaías avisoró que el Dios de Israel no era un Dios solo para los judíos, sino que era un Dios para todo el mundo. Por eso, cuando estamos estudiando a Isaías en el Adviento, hemos dicho que no le podemos llamar ya el tiempo del Adviento, sino en el Adviento, lo celebramos allá por noviembre y diciembre. Isaías es presentado como el profeta que dice, vendrán de todas las partes del mundo. Esa es una figura bonita del profeta Isaías. Hoy Isaías presenta a este Jesús como el elegido, como el presentado ante todos los pueblos para restaurar el país de una vez y para siempre. Isaías 49, del 8 al 15, dice lo siguiente: así dice el Señor, en tiempo de gracia te he respondido, en día propicio te he auxiliado, te he defendido y constituido alianza del pueblo para restaurar el país, para repartir heredades desoladas, para decir a los cautivos, salgan, a los que están en las tinieblas, vengan a la luz. Aún por los caminos pastarán, tendrán praderas en todas las dunas, no pasarán hambre ni sed, no les hará daño el bochorno ni el sol, porque los conduce el compasivo y los guía a manantiales de agua. Convertiré mis montes en caminos y mis senderos se nivelarán. Mírenlos venir de lejos, mírenlos del norte y del poniente y los otros del país de Sin. Exulta cielo, alégrate tierra, rompan a cantar montañas, porque el Señor consuela a su pueblo y se compadece de los desamparados. Sión decía, me ha abandonado el Señor, mi dueño me ha olvidado. ¿Es que puede una madre olvidarse de su criatura, no conmoverse por el hijo de sus entrañas? Pues aunque ella se olvide, yo no te olvidaré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Algunos comentaristas de la Sagrada Escritura ven en esta expresión de Isaías un antropomorfismo. Ver a Dios como una figura humana, como un Dios papá. Pero otros se inclinan también a ver a un Dios como un Dios mamá, que sería un antropomorfismo, no un antro, sino un andro, porque lo miran como una mamá, no como un papá. Pero sea como sea, la figura que el profeta nos presenta es un Dios con ternura, que aunque el pueblo ha sido malo, se ha portado mal, ha violado la alianza, Dios siempre está atento a cuidar de ese pueblo. Esta figura del profeta Isaías como el testigo fiel de la incapacidad de cumplir la alianza por parte del pueblo, representa a un Dios como un fiel cumplidor de su alianza. No porque ustedes me fallaron, yo les voy a fallar. Ustedes me han fallado 1000 veces. Yo no les voy a fallar ni una vez. Yo voy a estar por aquí pendiente de ustedes. La situación de este Dios se complica para usted y para mí, para nosotros y nosotras, cuando leemos el Evangelio de Juan, el capítulo 17 hasta el 30. Es una figura difícil de comprender a Dios desde el Evangelio de Juan. Vamos a hacer un acercamiento, un intento nosotros, porque no es fácil comprender a Dios como lo presenta el evangelista Juan. Juan 5, 17 al 30 dice lo siguiente: pero Jesús les dijo, mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Por eso los judíos tenían aún más deseo de matarlo, porque no solo violaba el sábado, sino además llamaba Padre suyo a Dios, igualándose a él. Jesús tomó la palabra y les dice, les aseguro
El Hijo no hace nada por su cuenta si no se lo ve hacer al Padre. Lo que aquel hace, lo hace igualmente el Hijo, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace, y le mostrará obras más grandes aún, para que ustedes queden maravillados. Como el Padre resucita a los muertos y les da vida, del mismo modo, el Hijo da vida a los que Él quiere. El Padre no juzga a nadie, sino que encomienda al Hijo la tarea de juzgar, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Quien no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Les aseguro que quien oye mi palabra y cree en aquel que me ha enviado, tiene vida eterna y no es sometido a juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Les aseguro que se acerca la hora, ya ha llegado, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. Así como el Padre posee vida en sí, del mismo modo hace que el Hijo posea vida en sí. Y puesto que es el Hijo del Hombre, le ha confiado el poder de juzgar. No se extrañen de esto. Llega la hora en que todos los que están en el sepulcro oirán su voz. Los que hicieron el bien resucitarán para vivir. Los que hicieron el mal resucitarán para ser juzgados. Yo no puedo hacer nada por mi cuenta. Juzgo por lo que oigo, y mi sentencia es justa, porque no pretendo hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. No es fácil. No es fácil intentar una explicación de esto que presenta el Evangelio de Juan. Escuchando programas, hoy que tenemos, gracias a Dios, tenemos acceso a tanta tecnología, escuchando un programa de filosofía, precisamente el profesor, que él no se considera religioso ni creyente, pero da unas posturas muy bonitas, muy hábiles para hablar de la religión, de la fe, y dice que, entre otras cosas, ningún Estado, ningún gobierno debería pelearse con la religión, al contrario, debería fomentarla, porque solo el Estado no es capaz de llevar un país. Se necesita de la religión. Si el Estado lo hace todo, a eso se llama totalitarismo. El Estado lo hace todo, el Estado yo, el Estado usted, el Estado, el Estado, el Estado. El Estado debe permitir y potenciar la religión, porque hay cosas que el Estado no puede hacer y para eso está la religión. La religión tampoco puede ser Estado, porque hay cosas que la religión no puede hacer y para eso las hace el Estado. Pero me quiero fijar de ese programa lo siguiente. Dice este profesor que el cristianismo no es monoteísta. Y aquí viene lo complicado, ¿verdad? Dice, no puede ser monoteísta, porque el cristianismo cree en Jesús, y cree en el Padre, y cree en el Espíritu Santo. Y entonces, ¿cómo es eso? La religión o cultura griega tiene un montón de dioses. La cultura romana tiene otro montón de dioses. ¿Qué de raro hay que el cristianismo tenga 3? Así lo miran desde la filosofía. Y aquí usted y yo podemos ver cómo hay 2 figuras divinas, el Hijo y el Padre. El Hijo hace lo que mira hacer al Padre. Son 2 diferentes según el Evangelio de Juan. Y después aparece un tercero, el Espíritu. ¿Y eso cómo se juega? ¿Cómo se come? Hay el Padre, hay el Hijo y hay el Espíritu Santo.
Yo sé que usted está pensando en la Santísima Trinidad. Desde nuestro conocimiento y desde nuestro creer, desde nuestra fe como cristianos, es claro. Nosotros creemos en la Santísima Trinidad. En el país El Salvador, más que Santísima Trinidad, le llamamos la Divina Providencia, las tres divinidades, Padre, Hijo, Espíritu Santo. En otros lugares le dicen domina más el concepto de la Santísima Trinidad. Nosotros la Divina Providencia. Pero esa Divina Providencia, esas tres divinas personas, esa figura de la Trinidad, se resolvió aproximadamente 300, casi 400 años después de resucitado Jesús, cuando llamaron a eso Dios uno y trino. Pero eso llevó una gran cantidad de años. Hoy para usted y para mí no debería ser un problema, pero yo les comento cómo nos miran desde afuera. Ellos lo miran como un gran problema. Las demás religiones dicen que son monoteístas, nosotros no, así nos califican, que somos triteístas, tenemos tres dioses, según ellos, tres divinidades. La magnificencia de la teología ha hecho que las tres divinidades se conviertan en uno solo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo. En el Evangelio de San Juan, capítulo 5, del 17 al 30, que estamos leyendo hoy, se nos presenta una gran tarea. Dios, el Padre, envió al Hijo. ¿Y para qué lo envió? ¿Para qué el Padre envió al Hijo? Lo envió para juzgar al mundo, para hacer juicio. Y más adelante Jesús va a decir, yo no vine a juzgar al mundo, yo vine a salvar al mundo. El que acepte la salvación se salva. El que no, se condena. Ya no hay necesidad de juicio. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, todavía está hablando Jesús de ese juicio. Si ustedes me creen a mí, no hay juicio. Si ustedes no me creen, hay juicio. Porque el trabajo de Jesús es juzgar al mundo. Para los que somos creyentes cristianos, sea católico o no, sabemos que la gran ley que Jesús nos dejó, de esos 10 mandamientos, Jesús los resumió en 2. Y de esos 2, los resumió en 1. ¿Cuáles son los 2 mandamientos? Amar a Dios, amar al prójimo. ¿Y cuál es el mandamiento? Ámense como yo les he amado. Fácil. Solo amémonos y no hay juicio. Esto es lo que está diciendo Jesús ahora. Ámense como yo les he amado y no hay juicio. Claro, si usted no se ama, si usted no me ama, si nosotros no nos amamos, hay juicio. Sencillo. Ahí termina este panegírico, ¿verdad? Este conflicto, que yo digo que tenemos que hacer nosotros defensa de lo que creemos. Porque aunque los filósofos nos miren como que somos triístas, ¿verdad? Triteístas, no, nosotros somos monoteístas. Porque Jesús habló en nombre del Padre y el Espíritu vino a darnos el entendimiento. Pero el juicio del que nos habla Jesús consiste en el amor. Si nos amamos, anulamos el juicio. No nos amamos y viene el juicio, hasta del sepulcro, dice San Juan capítulo 5, hasta del sepulcro. Todos los que no creyeron van a salir del sepulcro para ser condenados. Pero nuestra fe nos lleva a decir, si nos amamos, ya alcanzamos la salvación. Es maravilloso entender así el Santo Evangelio. Bendiciones para todos
y para todas.